Listo. Señorita, empieza a leerme, por favor. Sí. Instrumentos de infrarrojo y espectrofotómetro de transformada de Fourier, De FTIR. Fourier. 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 Excelente. La espectroscopía infrarroja se basa en la interacción de la radiación infrarroja con la materia, permitiendo realizar enlaces químicos mediante la absorción de frecuencias características. Los instrumentos infrarrojos tradicionales y los espectrofotómetros de transformada de Fourier son fundamentales para la identificación de compuestos y estudios moleculares. Continúa. Instrumentos de infrarrojo. Estos instrumentos están diseñados para medir absorción, emisión o reflexión de radiación infrarroja por una muestra. Listo. Mire que acá tenemos varias cosas que se miden. ¿Qué se mide? ¿Qué se mide? Se mide la absorción. Excelente. Se mide la absorción. Mire que es con B, no con D. Con D es sobre superficie, con B es en todo el sistema, en toda la solución. ¿Listo? En todo el material. ¿Ok? Después, emisión. Yo puedo colocar en lugar de una muestra, eso depende de donde yo coloque la muestra. Si yo coloco la muestra entre la fuente y el detector, lo que mido es la absorción. Pero si yo coloco la fuente, la muestra, entonces miren, yo puedo colocar, y eso también aplica para UV, aplica para IR, aplica para cualquier técnica que use una longitud de onda, o mejor dicho, luz. Entonces yo puedo colocar la muestra. Imagínense que este es el filamento, esta es nuestra fuente. Básicamente vamos a reducir a tres componentes todos los sistemas espectrofotométricos. Nuestra muestra, y acá le vamos a colocar un detector. ¿Listo? Si yo coloco en este esquema simple mi muestra entre la fuente y el detector, tengo un espectro de absorción. ¿Listo? Porque es cuánto absorbe la muestra. Pero yo puedo colocar la muestra antes. Ahorita les voy a mostrar ese ejemplo. Y eso es lo que ocurre, y por eso se los preguntaba hace 8 días. No, el miércoles. Se nos preguntaba que si habían visto fluorescencia. Porque básicamente la fluorescencia, la muestra está antes que la fuente. Y tenemos el detector. Y entonces acá evaluamos un espectro de emisión. ¿Será que este arreglo es simple? Cuénteme. Este arreglo es tradicional. Este arreglo es simple. Sí. Cuéntame esto. Mi amigo, cuéntame. Señorita, cuéntame. Cuando dices arreglo, ¿te Arreglo, refieres a esto es un lógica? arreglo 1, un arreglo 2. Una disposición de componentes. Pues es que la muestra estaría antes de la fuente de ¿Y luz. qué pasa? Eso no tiene que ver con la característica que tenga que tener la muestra para poder cumplir con el. Exacto, eso va a depender mucho de la muestra. Va a depender
mucho de la muestra, no es para cualquiera. Los arreglos sí pueden ser simples. De hecho, en la fluorescencia lo que se hace es que el espectro normal, y eso es de una vez para que lo vayan anotando, el espectro normal ocurre por una fuente que está acá, ¿cierto? Acá está la muestra y acá está el detector UV-Vis. Resulta que esa muestra puede absorber y empezar a emitir. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca un detector a 90 grados. Primero se coloca acá una ranura o un obturador también. Y ahí sí se coloca el detector. Esto es para filtrar lo que ocurre acá, pero la muestra es la que me empieza a detectar. Yo puedo colocar acá una fuente también. Y se va a anular lo que venga de acá. Puedo colocar una fuente con la misma reacción y solo me va a captar el espectro de fluorescencia. ¿Ok? Eso lo deben haber visto cuando vieron UV-Vis. ¿Ok? Un detector que se coloca a 90 grados. No arriba, como dijo por ahí un compañero. Imposible. ¿Ok? ¿Listo? Entonces interferimos, eso se llama camino óptico. ¿Listo? Bueno, con el infrarrojo podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces podemos tener espectros de absorción, emisión, ¿y cuál es el otro? ¿Ah? Reflexión. ¿Y qué será la reflexión? Cuando voy el domingo a misa, ¿sí? Cuando pienso porque estudio química, ¿qué será la reflexión? Parece esto. Ustedes no han visto, de hecho hay un meme, les dejo ahí esa reflexión, ¿no? ¿No lo han visto? Ok. Resulta que yo puedo medir lo que pasa, que sería la absorción. Si yo coloco acá, sería acá el detector. Lo que emite, que sería como el solito, que sería la emisión. O lo que interacciona como con la superficie, ¡pum!, que sería la reflexión. ¿Listo? Todo eso yo lo puedo medir para caracterizar en el infrarrojo. ¿Listo? La espectros, lo único que cambia es la intensidad de los espectros. Pero todo me da información de las moléculas. ¿Por qué? Porque todo me daría caracterización de las moléculas. Porque cada molécula tiene un enlace, ¿no? ¿Y qué pasa? Y ahí al principio se decía que se utiliza para analizar los enlaces químicos. ¿Por qué? Si va por ahí. Pues la radiación que se le proporciona a la muestra o a la molécula va a hacer que esos enlaces. Sí, pero ¿por qué? Si va por ahí. Porque en los enlaces hay electrones, ¿no? Ah, va por lo otro. La energía que tú le das a esa radiación es del infrarrojo. Entonces solo vas a ver el espectro infrarrojo. ¿Ok? La energía, la fuente radiante es del infrarrojo. ¿Listo? Entonces lógicamente solo te da respuesta del infrarrojo. Solo que eso va a cambiar en las intensidades del espectro. Con unas puedo tener más que otras. Eso va a depender de la muestra. No hay una regla. Casi siempre se usan espectros de absorción. ¿Ok? Porque la mayoría de soluciones, la mayoría de análisis lo hacemos en solución. ¿Cierto? Entonces, pero por ejemplo, cuando tengo un ATR, estoy pensando más en reflexión. ¿Ok? Listo. Bien, bien. Continuemos, señorita. Los instrumentos básicos de espectroscopía
absorbida se compara con un blanco, una referencia sin muestra, y se utiliza en equipos más sencillos y portátiles. Esto es importante de mencionar, ¿por qué? Porque después viene todo el juego con espejos. Entonces, estos interferómetros o espectrofotómetros de A simple, sí necesita, coloque el blanco, coloque la muestra, coloque el blanco, coloque la muestra, coloque el blanco, coloque la muestra, es una maravilla. ¿Listo? Y entonces la tecnología ha avanzado para que sea un espejo móvil, que eso va girando a una velocidad constante. Entonces, el rayito va a la muestra, el rayito va al oscuro, el rayito va a la muestra, el rayito va al oscuro, el rayito va a la muestra, el rayito va al oscuro, el rayito. ¿Listo? Y eso es un espejo ahí, que da, no sé, 10.000 vueltas por segundo. Y así analiza. Y hay unos que los rayos son, más bien que las fuentes son varias. Entonces, al haber varias fuentes, el rayito está haciendo lo mismo, solo que a todas las longitudes de onda del infrarrojo. ¿Listo? Dependiendo de la fuente. Dependiendo si yo coloco acá un monocromador antes o no lo coloco, que lo vamos a ver hoy. ¿Listo? Señorita, continúame leyendo, por favor. Espectrofotómetro infrarrojo de doble haz. La radiación se divide en dos haces. Uno cuenta con la muestra y el otro por la referencia. Se comparan ambas señales simultáneamente por reducir ruido. Ofrece mayor precisión, pero son más complejos. Son más complejos la parte del instrumento. La parte de la señal para nosotros, o sea, yo coloco la muestra, la señal es igual. Pero la instrumentación es más compleja. ¿Listo? Sigue, por favor. Espectrofotómetro dispersivo. Listo. Usa un monocromador para seleccionar la longitud de onda que pasa a través de la muestra. Es más lento, ya que mide cada longitud de onda de forma secuencial. Entonces, acá lo que ya tenemos es, tengo un monocromador. ¿Qué es un monocromador? Que eso sí lo deben saber. Señorita, ¿qué es un monocromador? Yo lo voy a ver en el nube. ¿Qué es un monocromador? Un monocromador. ¿Qué quiere decir mono? Uno. Cromador. ¿Qué croma? ¿Qué es un cromador? Cromador viene de fotografía. ¿Listo? Modula una sola longitud de onda. ¿Listo? Un monocromador. Ok. Continúa, por favor. Ha sido reemplazado en gran medida por los FTIR, debido a la limitación de velocidad y sensibilidad. ¿Qué es FTIR? ¿Ah? Un instrumento. Sí, pero ¿qué quiere decir FTIR? Infrarrojo y transformada de Fourier. Infrarrojo con transformada de Fourier. ATR. Ahorita vemos. Listo. Creo que si lo subo bien. No. ¿Cuántos son? 7. Mocinha. Tres. Espectrofotómetro de transformada de Fourier. El FTIR es un tipo avanzado de espectrofotómetro infrarrojo que utiliza la transformada de Fourier para obtener el espectro de la muestra a partir de la interferencia de la radiación IR. A continuación se explica su funcionamiento y ventajas. Funcionamiento del FTIR. El FTIR utiliza un dispositivo llamado interferómetro. Para ahí. Esto es importante y eso lo vamos a ver hoy. ¿Qué es un interferómetro?
¿Sí? ¿Y qué más? A ver, descompongamos la palabra. ¿Qué quiere decir inter? Como que interfiere. La verdad es que él analiza la superposición de las ondas que van ocurriendo. Achorbe, no achorbe, achorbe, no achorbe, achorbe, no achorbe. Achorbe, no achorbe, 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 achorbe. Esto hace un interferómetro. ¿Listo? Continúa. La parte de metro es medida. Entonces mide cómo ocurren esas interferencias. Eso hace un interferómetro. De hecho, esta es la señal de un interferómetro. Ahora, Michelson hizo un dispositivo que era un espejo móvil, ¿cierto? Que mandaba a un espejo fijo y a la muestra los rayos y comparaba. ¿Listo? Continúa. Utiliza un dispositivo llamado interferómetro de Michelson para dividir y recombinar la radiación y error. La radiación se divide en dos caminos perpendiculares. Uno pasa por un espejo móvil y el otro por un espejo fijo. Listo. Si este espejo está así, ¿qué va a hacer? Un rayito. Y el espejo se está moviendo. ¿Y así? Entonces acá tienes uno fijo, acá tienes otro fijo, o la muestra. Es una reflexión, sí. Entonces, en algún momento esto también rebota y él gira. Ok, entonces mira, tú tienes uno que va acá, posición 1, cara del espejo, saca la cara. ¿Listo? Después tiene la cara que se voltea, la cara queda acá, entonces él refleja y une. Pero también acá hay otro espejo que también devuelve y nuevamente eso en lugar de estar así, ahora está vertical. Entonces vuelve a unir el rayo y compara. ¿Listo? Pero eso lo hace tan rápido que uno no lo ve. Entonces la frecuencia de velocidad de este espejo es lo que determina si un IR está bueno o no. Porque si es muy lento, ¿qué pasa? Pensemos, ¿qué pasa si es muy lento? Pasa ya más radiación, ¿no? ¿Por dónde pasaría más radiación? O sea, el proceso ese que tú mencionas, profe, de que rebotan los haz de luz, pues simplemente sería un poco más lento y por ende... Sería más lento, sí. Y por ende esa medida pues no sería la correcta, ¿no? O sea, No, sí sería correcta. ¿sí? Sí, eso es como pensar como si fuera, lo que pasa es que acá solo tendrías una longitud de onda que depende del tiempo, sería muy lento eso. Entonces imagínate construir un espectro así. No, mira. Y no he terminado el primer pico. Eso sí va muy lento. Y si va muy rápido, ni interacciona. Entonces la frecuencia del movimiento del espejo está calibrada de tal forma que eso. Imagínate eso. Si yo eso lo hago muy lento, además hay algunos procesos que cambian y generan reacciones dependiendo de la interacción con eso. Entonces puedo estar generando una reacción indeseada que me cambie en un segundo barrido de este espectro. ¿Listo? Entonces por eso la velocidad tiene que ser óptima. Señor 8. ¿Listo? Continúa. La diferencia en la trayectoria produce un patrón de interferencia. Ese patrón de interferencia se convierte mediante la transformada de Fourier en un espectro IR que muestra las intensidades de absorción en función de las frecuencias. Okay. Eso nosotros ya hemos ido hablando de cómo ocurre esa interferencia. Señor Leme. Primero,
acá es maravilloso. Como esto va tan rápido, la verdad es que yo tengo acá una fuente que trae una longitud de onda, que trae otra longitud de onda, que trae una tercera longitud de onda, y todas las analiza al tiempo. ¡Pum! Desvía todas. En cambio, cuando yo tengo un monocromador, solo va una. Después del monocromador, va otra. Después del monocromador, va otra. ¿Sí? En cambio, acá van todas. Continúa, por favor. Según la sensibilidad, ¿tiene una relación señal-ruido a las de los espectrofotómetros dispersivos? 3. Calibración Calma, sencilla. calma. La señal ruido es muy importante para cualquier característica de una medición, para cualquiera. No solo en espectrofotometría, también para cromatografía, también para electroquímica, también para colorimetría, también para cualquier cosa que se imaginen que necesite una medida. La señal ruido determina qué tan bueno es un instrumento. ¿Qué es la señal ruido? Es la mínima señal que se distingue de la línea base. Cuando yo hablo de señal ruido, entre más grande, ¿qué quiere decir? Que pequeños cambios, entre más grande se catalogue la señal ruido, el instrumento es más sensible. Ejemplo. ¿Quién es más sensible de los dos? ¿Por qué? Pero eso es uno, nuevamente esas comparaciones las hace con algo que ponga la misma concentración. ¿Listo? Yo no puedo comparar señal ruido con cosas diferentes. ¿Listo? Entonces yo imaginen que en un experimento yo quería analizar catecol y coloqué 1 micromolar y 1 micromolar. Entonces puedo determinar la señal ruido, puedo comparar las señales, que sería esta señal, este delta, sobre este delta de señal sobre delta de ruido. Lo mismo acá, delta de señal sobre delta de ruido. Eso es lo que la gente no le coloca el delta, le coloca señal ruido. ¿Listo? Todos los instrumentos dan esta respuesta. Así usted los vea después así, la verdad es que si uno hace una ampliación, todo esto tiene esto. Es como no existen superficies lisas porque si usted hace una microscopía, usted ve que eso es todo menos liso. Acá, a pesar de que uno lo vea de esa forma. Continúa. Tercera, calibración sencilla. La precisión del interferómetro elimina la necesidad de calibración de frecuencias. Eso es importante porque imagínate ese espejo dando un millón de vueltas y que usted necesite destaparlo a cada nada para calibrarlo. Pues esa es la ventaja del FTIR. Eso usted no lo tiene que tocar nunca. ¿Cuál es el problema cuando usted desplaza un equipo? Un equipo de FTIR no se debería mover mucho, porque uno puede dañar la óptica. ¿Listo? ¿Continúa? El cuarto, amplio rango espectral. Puede cubrir desde el IR cercano hasta el IR lejano con facilidad. Listo. Entonces pensemos lo siguiente. ¿Quién tiene más amplio rango espectral?
¿Quién tiene más amplio rango espectral? Es un 8, bro. ¿Cuál? No es un 5. Es un 5. Pues yo no entendería nada. No sé quiénes opinan que este. 1, 2, 3. ¿Y este? 1, 2, 3. ¿Y tú no opinas? Pues eso es una opinión. ¿Por qué? No, pues. ¿Por qué crees? Yo necesito que piensen acá. Yo no. Para venir les mando una grabación. ¿Por qué crees? ¿Qué pasaría si yo superpongo este con este? 500 va a dar como por acá, pero sin embargo, si se dan cuenta, esto continúa. Y 4000 de acá, y mire que acá 4000 continúa. Este tiene más amplio rango espectral. Es que hay veces uno se guía por la escala y tiene que hacer análisis un poquito más allá. ¿Ok? Lo óptimo sería colocar todo en la misma escala y ver cómo se comporta. Si no, toca tratar de superponer, y acá es obvio. Mira, si te das cuenta, un cuadrito son más o menos como otros 500, ¿no? Eso ya está alrededor de 0. Y acá está arriba de 4000 como un cuadrito y algo. ¿Ok? Continúa, señor. El quinta, alta resolución espectral. Permite distinguir tipos muy cercanos, ideal para análisis detallados de compuestos. Lo mismo. Si yo tengo usualmente en el infrarrojo no se usa mucho para cuantificar porque las bandas se superponen fácilmente. Entonces el infrarrojo tiene la tendencia de usar, es para caracterizar. Sin embargo, hay gente y hay algunas circunstancias donde yo puedo usar para cuantificar. Pero para cuantificar yo necesito que tenga una alta resolución espectral. Imagínense que yo tengo un espectro así y uno dice, no, es que eso es una sola banda. Hay instrumentos que te demuestran después que la verdad esto es así. Entonces, ¿quién tiene mejor resolución espectral? ¿El rojo o el azul? El rojo. Porque veo más espectros. Descompone mejor las señales. Es curioso, el UV-Vis se usa mucho para cuantificar, pero la resolución espectral del UV-Vis es malísima. Pero es mala. O sea, no es como el azul. ¿Ah? Es más como el azul. Es más como el azul. De hecho, las bandas en el UV son muy anchas. ¿Y por qué se usará más? ¿Ah? Una razón, no, es igual. No, sí, es más económico. Pero eso no es la razón principal. Por el pico máximo. El pico máximo, igual acá también puedes tener pico máximo. También igual. Es más fácil de lectura. Igual. ¿Todas las muestras absorben en el UV-Vis?
Todas las muestras absorben en el infrarrojo. Sí. Las transiciones energéticas en el UV-Vis son de mayor energía. ¿Eso qué implica? Que necesitas, es más selectivo a las muestras. En cambio en el infrarrojo son de menor energía y todo tiene enlaces. Entonces todo tiene señal. Así sea huella digital. Entonces hay más superposición de señales. Es más difícil encontrar señales únicas en el infrarrojo. En cambio en el UV siempre se superponen y el pico máximo de un compuesto es el pico máximo de todo el compuesto. En cambio acá, cuando estoy analizando un pico, estoy analizando realmente los enlaces. ¿Listo? Entonces por eso es más selectivo. Trae otro dado. Somos. ¿Ah? ¿Se pasa de 8? ¿4? ¿Más 8? ¿Menos 8? 11. ¿Menos 8? 3. De 3. Entonces le restamos 8 cada vez que nos pasemos. ¿Listo? Porque somos 8. Hoy le tocó todas, mijo. ¿Acá? Espérame un segundito. No sé cómo se ve ahí, pero bueno. Componentes claves de un FTIR. Fuente de radiación IR. Lámpara Global o NERS. Eso ya lo hablamos la vez pasada de los componentes. Acá siempre es una lámpara global o NERS. ¿Ok? Continúa. Que emite radiación continua en un amplio rango de frecuencias. Segundo, interferómetro. Esto es lo que vamos a hablar sobre todo de hoy. Interferómetro, continúa. Utiliza espejos fijo y móvil para crear patrones de interferencia. Tercero, muestra. Colocar en una celda o ventana especial, donde interactúa con la radiación IR. Cuarto, detector. Detectores como MST o ¿Era MST? Ahí está. mercurio, cadmio, telurio. O volómetros, que registran la radiación transmitida o absorbida. Quinta, transformada de Fourier. Algoritmo matemático que convierte los datos del interferograma en un espectro IR. Listo. Ahí prácticamente habíamos quedado la clase pasada. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del interferómetro. Entonces, el interferómetro, ¿qué es esta parte? La verdad es todo ese conjunto. Es el corazón es el corazón del sistema infrarrojo. ¿Por qué? Porque es donde hace uno la deconvolución de la señal o el espectro para analizar. ¿Ok? Es toda la parte instrumental. ¿Listo? Entonces, por favor, léeme ahí. El interferómetro es el corazón del espectrómetro IR. Está compuesto por un espejo fijo, otro espejo móvil y un divisor de haz. El espejo se mueve en forma muy precisa. Listo. Entonces, todo es el interferómetro. Lo que pasa es que usualmente, o cuando nace el IR, este espejo no hacía sino movimiento. Michelson hizo una ecuación para doble movimiento de ese espejo, pero ya lo vamos a ver ahorita, ¿listo? Sumas 3.
¿Listo? Un interferómetro produce un interferograma. Excelente. Un interferómetro produce un interferograma. ¿Qué es un interferograma? Es la superposición de las ondas. De hecho es la anulación, no la superposición, es la anulación, perdón. Es la anulación de las ondas de infrarrojo que interaccionan y no interaccionan con la muestra. Usualmente usted tiene patrones tan bonitos como esto. ¿Listo? Esa cosa no la entiendes nadie. O tiene cosas como esta. ¿Y qué le hace? ¿Un truco matemático que lo transforme? Entonces, ¿qué es la transformada de Fourier? ¿Señor, qué es la transformada de Fourier? No, eso lo cambió una señal a otra. ¿Qué es la transformada de Fourier? La transformada de Fourier es una situación matemática que permite transformar una señal a otra. Una señal. Acá, con artificios matemáticos. Un interferograma es el gráfico de la intensidad IR versus la posición del espejo móvil, también llamado como la señal del vector versus la diferencia del paso óptico. Entonces acaba el paso óptico prácticamente. Mediante matemática transformada de Fourier, se convierte un interferograma en un espectro mediante la separación de las frecuencias de la absorbancia individuales y creando un gráfico de la intensidad versus un número de onda. Este es llamado espectro FCI. Listo. ¿Bien? Continuamos. Entonces, básicamente, yo tengo una señal de referencia que viene desde acá, desde el láser sale con un espejo acá, miren que hay un pequeño espejito. ¿Por qué colocarán un espejo ahí? Acá hay un espejo, acá donde no se ve, hay un espejo. Sí, pero ¿por qué colocarlo y no colocarlo directamente en el espejo fijo? ¿Para qué cree que es? Para generar un ángulo, ¿no? ¿Ah? Para generar un ángulo. No, no importa. Tú puedes colocar el espejo fijo. O sea, ¿por qué el espejo fijo no lo...? Yo, si se dan cuenta en todos los dibujos, yo sí lo coloco de una. Porque acá no, realmente este es el comportamiento real. Porque acá no lo colocan ahí de una. Esta referencia láser o esas fuentes láser ¿será que tienen una sola longitud de onda? No. Entonces necesita filtrar. Entonces tú generas la fuente, va a la referencia y la referencia le dice, estas sí son IR, estas no. ¿Ok? ¿Me hago entender? Entonces con la posición de esos espejos es que juegan para decir, vaya que usted sí es IR, vaya, usted no va porque usted no es IR. ¿Sí me hago entender? Entonces va de la fuente a la referencia, siempre. En el momento que la referencia aprueba, es la que va hacia la muestra. ¿Listo? ¿Me hago entender? O sea, ya tiene que ser directamente la. Es que como hace un. Ah, Va de la fuente a la referencia. Ok, imagínate, vamos a pensarlo así. Van a imaginar que el rojo es IR. Van a pensar que el azul es V bis. Van a pensar que el verde, el negro es de más alta energía. Esa es mi fuente. Eso es lo que sale de la fuente. Yo puedo colocar acá un monocromado, que eso me hace que solo salga después un rayito de luz. Pero ¿qué pasa?
que empieza a hacer análisis longitud por longitud por longitud por longitud por longitud por longitud. Muy lento. Ah, pero entonces ellos se adecuaron. Acá, a pesar de que yo coloco que es IR, la verdad es que estas IR son varias IR, ¿no? No es solo una. ¿Listo? El IR es una familia de ondas. ¿Listo? Entonces yo coloco acá mi referencia. Bueno, lo coloco acá arriba, ya quedó recto. Y entonces esto llega hasta la referencia. ¿Qué hace la referencia? Mire, usted azulita, usted váyase, usted no es IR. Usted negrita, usted váyase, usted no es IR. Usted rojita, que sí es IR, usted sí se me devuelve. Todas las de IR, pero todas al tiempo. Y este se me devuelve al espejo que va a ir acá. ¿Ya? ¿Más o menos? Listo. Listo, va la referencia coloca al espejo. Este espejo es móvil. Y tienes, ¿dónde irá acá la muestra? Ahí dice. ¿Ah? Después del detector, no. Antes. Eso es la muestra. ¿Ah? ¿Dónde dice esa es la muestra? No, pero si esto es el esquema de esto. ¿Dónde irá acá la muestra? Nuevamente, esto es el resumen de esto. Miren que acá tiene detector. La muestra sería entre el espejo fijo del móvil, ¿no? Entre el espejo fijo y el móvil. No, antes. Eso es lo que está diciendo él. ¿Ah? ¿Antes de qué? Antes de la fuente. ¿Cómo va a ir antes de la fuente? O después, profe, porque si ese espejo fijo y móvil es para filtrar, o sea, para quitar esas interferencias, entonces después del espejo móvil, pues obviamente iría la muestra. Ok, tenemos la fuente, va la referencia va al espejo fijo, el espejo fijo va al espejo móvil, el espejo móvil puede hacer reflexión, y entonces se devuelve por acá, baja acá y va. Entonces, ¿después de quién? Después del espejo móvil. ¿Y antes de quién? ¿Ah? Antes del computador, sí. Acá. Entonces miren, tenemos una fuente que va a la referencia va al espejo móvil. Pero el espejo móvil la verdad es que no lo interactúa dos veces. Del espejo móvil lo manda al espejo fijo, que son dos espejos fijos, y el espejo fijo va a un espejo cóncavo, que es el que realmente manda la muestra, el haz a la muestra. Y ahí sí va el detector, que compara esta señal que detecta acá versus la señal de referencia. Tenemos entonces dos señales, o sea, tenemos dos detectores. El que sale acá después de hacer toda esa limpieza versus el que está acá, que es la señal de referencia. ¿Listo? Que va antes del computador. ¿Ok? Y entonces tenemos esa señal está más bonito ahí en la diapositiva. Tenemos esta señal, que es el interferograma. ¿Dónde absorbió? ¿Dónde no absorbió? O sea, si se dan cuenta, acá resta este menos este, entonces queda al final esto. ¿Sí ven que queda casi cero? Porque restó la referencia menos lo que detectó. Ah, en algunos lados es positivo y en otros lados negativo, pero casi siempre este vector es igual de grande, hacia abajo que hacia arriba. ¿Por qué? Porque si yo dibujo un pico, casi siempre hago esto. ¿Ah?
¿Cómo son las ondas? Eso también ya lo vieron y lo vieron conmigo. ¿Cómo son las ondas? Lo vimos en la clase pasada también. Señorita, ¿cómo son las ondas? ¿Qué forma tiene una onda cuando uno la dibuja? ¿Ah? ¿Qué forma tiene? Es una sinusoidal, se llama. ¿Qué forma tiene esto? Una forma de onda. La energía llega en ondas. Entonces son señales sinusoidales. ¿Tiene positivo y negativo? No. Tiene una forma sinusoidal. ¿Listo? Entonces las señales de interferograma son sinusoidales. ¿Ok? Después con la transformada de Fourier es que la vemos hacia abajo o hacia arriba, dependiendo lo que grafiquemos. ¿Listo? Pero las ondas son sinusoidales. Listo. ¿Quién fue el último que leyó? Cuéntame. No, yo fui la última que leí. No, más 4 y después de 8 que pasa. 20 menos 8. Menos 8. Ah, qué poste. Está griposa ella. Porque la relación señal-ruido es interesante. Calma ahí. Eso ya lo expliqué por qué. Sin leer ahí. Me muestra también la sensibilidad. Excelente. Porque me define la sensibilidad del instrumento. Lee. SNR, señal ruido, más grande permite ver analitos y componentes que podrían no ser observables con una relación más pequeña. O sea, es más sensible. Listo. Porque es bueno este rango espectral y por qué puede ser interesante. Porque es bueno un rango espectral, entre más grande mejor. Así lo podemos identificar más. Puedo tener picos característicos en los bordes, cosa que puedo perder con otros que no. ¿Listo? Entre más rasgo espectral mejor. Lee, por favor. Un rango más amplio permite elegir entre experimentos UV-Vis, Near es cercano. mid-IR o far-IR en el mismo instrumento. Cercano, medio, middle y far, que es lejos. Far, far, far away. La tierra de la princesa del burro, de Shrek. Far, far, far away. Muy, muy, muy lejano. Porque es buena esta resolución. Esa resolución no apoizada, menor es mejor, significa que se puede caracterizar mucho mejor las muestras y diferenciar los picos que están unos muy cerca de otros. La resolución espectral es la distancia que hay entre dos picos. Esa es la resolución espectral. Ese dice que es 0,07 centímetros a la menos 1. ¿Quién será mejor? ¿0,07 o 0,1? ¿Qué será mejor resolución espectral? ¿0,07 o 0,01? Punto 001, porque quiere decir que puedo diferenciar dos picos entre punto 001. ¿Ok? Centímetros a la menos 1. ¿Listo? Especialmente para gases, mezclas complejas. ¿Listo? Entonces ahí, estas son las características que casi siempre vienen en un equipo. Actualizable, doble fuente y doble detector, doble fuente de corriente. ¿Listo? Eso casi siempre es la tabla que viene en un IR. Entonces vamos a hablar de las ecuaciones de transformada, eso ya lo vimos. Vamos a hablar de otras ecuaciones que son más bonitas.
antes de eso vamos a hablar de eso. Cuatro, le sumas cuatro. Menos ocho. Menos ocho. Cinco. No, ah, no, esa chica. Ok. ¿Qué cosa que sale? El 6. Uso de diferentes accesorios en FTIR. La colocación de varios tipos de accesorios es posible en espectrofotómetros de alto rendimiento, alta señal, ruido, amplio rango, baja resolución. Los diferentes accesorios tienen su uso en diferentes aplicaciones de investigación e industriales. Polímeros, materiales, farmacéutica, biotecnología, químicos, academia, investigación, ambiente, seguridad y forense. Los detectores de IFTIR son buenos sobre todo pensando en gases. ¿Por qué? Porque los gases tienen solo enlaces simples, no como una molécula, no sé, la cafeína, que tiene una cantidad de enlaces impresionante. Si uno va y analiza, por ejemplo, argón, ni siquiera tiene enlace. NO solo tiene un enlace nitrógeno-oxígeno, entonces debe tener solo una frecuencia de oscilación. CO2 solo tiene carbono, oxígeno a una frecuencia. CO, ese mismo CO del CO2, pero el CO del CO2 2700, este CO 2690. Y es suficiente con una buena resolución. ¿Listo? Entonces, son diferentes y los determinan. NO y cualquier otro de esos son señales muy simples. Entonces, el FTIR tiene muchas aplicaciones en gases, en alimentos también, porque caracteriza, siempre tiene esta forma el pico. Donde llega a cambiar es otra cosa. De hecho, la selección mexicana de fútbol hace un par de años, te toca leer, hace un par de años fue acusada de doping. Estábamos hablando, creo que eso fue antes de las Olimpiadas de Londres, 2012. Un jugador se puede dopar, 2 jugadores se pueden dopar, 3 jugadores se pueden dopar. Una selección difícilmente se dopa toda junta. Puede pasar en casos muy extraños. Que trabajan con las astros, pues seguramente. ¿Qué pasó? Entonces empezaron a hacer análisis. Encontraron con el infrarrojo que la carne tenía un compuesto que ellos no habían identificado. Después sí llevaron un estrato, porque es que necesitaban hacer una medida rápida. Y no podían hacer estrato por estrato y colocarse sobre un HPLC más. Encontraron que la carne no tenía las señales típicas de la carne. O sea, un espectro de la carne que era, no sé, digamos, estoy inventando. Y lo encontraron diferente. Digamos. Entonces vamos a analizar esa carne porque ya sabemos que es ahí donde hay algo diferente. Entonces encontraron un compuesto que se llama clerbuterol, ya después con un análisis de HPLC masas. Entonces sirve para un diagnóstico rápido. O sirve para patronizar. O sea, si yo siempre la carne la mido de esta forma y un día me sale diferente, algo pasó. Puede estar dañada, puede haber cambiado, puede haber alimentado las vaquitas diferente. También sirve para la miel. Y se usa para la miel. Entonces, como diagnóstico rápido, no específico. ¿Ok? Listo. Señorita. Entonces, estos accesorios son los que le dan la capacidad de mejorar a un instrumento. Hoy en día, antes el infrarrojo se metía en más o menos un cuarto, y estoy hablando de hace 15 a 20 años nomás, en un cuarto así, más o menos. El aparato era tan grande como unas 5 sillas, o sea, así, de ese tamaño, de ese ancho. Y en esos sitios tocaba colocar humedad controlada
baja, entonces usted sentía mucho más frío porque no había humedad. La temperatura debería ser alrededor de 15 a 18 grados, o sea, los caleños ahí se morirían, porque el caleño llueve y se derrite. La gente de Bogotá la aguantaría un poquito más, pero eso es un frío seco horrible. Y podías entrar rápido, dejar la muestra y salirte y poner a medir, porque es que el CO2 empañaba todas las medidas. Porque el espectro del CO2 de infrarrojo es asqueroso, es ancho, el pico y eso. Porque el CO2 casi siempre va acompañado de humedad. ¿Ok? El CO2 que emitimos. Entonces, ese aparato usted preparaba la muestra afuera, la ponía en un desecador 24 horas antes y después tenía que correr a colocar eso, y ahí es donde fallaba. El equipo de hoy en día, un equipo abierto que trae hasta para mirar, usted coloca la muestra ahí, porque él corrige ahí mismo, entonces él corrige la señal de ruido versus la señal. Entonces, ¿hay CO2 en el ambiente? Sí, pero yo se lo resto, no se preocupe, mijo. Yo se lo resto, yo lo hago por usted. ¿Hay humedad? Sí, sí, no se preocupe, yo se lo resto, yo lo hago por usted. La preparación de la muestra. Antes tocaba preparar la muestra en KBL, que el KBL es transparente en el infrarrojo, y entonces se preparaba una mezcla. Y se hacía una mezcla y se hacía una pastillita, entonces usted tenía que tener unas poleas de prensa, que eso colocaban, no sé, cualquier 10.000, 20.000 PSI, eran el PSI. Usted generaba una pastillita bien delgadita. Ay, colocó mucha muestra. Ay, colocó poquita muestra. Entonces era horrible. Y un brazote, me decía, no, ¿qué gimnasio? No, yo hago pastillas de FTIR. Hoy en día, ponga la muestra ahí. En solución, 1 milimolar, 1 micromolar. Póngalo ahí el cristalito. Y tiene la señal. Entonces, miren cómo evoluciona la tecnología. Es impresionante. El aparato. Para gases, las cámaras eran unas cámaras donde los cristales eran de KBL también o de cloruro de sodio. Entonces, llegara a tocar eso una gotica de agua, pues se dañaba la celda y la celda era carísima. Imagínense hacer paredes de un vidrio que sea de cloruro de sodio o de KBL. Entonces, eso usted ni lo miraba. Ahora, póngalo ahí y ya. Entonces, la evolución genera esto, afortunadamente para ustedes, para nosotros. ¿Ok? Igual antes se hacía ciencia buena, a pesar de eso. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con... No, pero yo antes de empezar con ATR vamos a ver... No, empecemos con ATR para aterrizar un poquito, liberar eso, porque vienen unas cosas y unas ecuaciones matemáticas complejas que vamos a trabajarlas. ¿Listo? Bien, te toca. ¿Dónde es? Espectroscopía de reflectancia total atenuada. ¿Qué es ATR? Reflectancia total atenuada. IR. ¿Listo? Y sus ventajas. La espectroscopía de reflectancia total atenuada es una técnica dentro de la espectroscopía infrarroja que permite analizar muestras directamente, sin necesidad de preparación compleja. Esta técnica aprovecha la reflexión interna de la radiación infrarroja a través de un cristal óptico en contacto con la muestra. El cristal, ya de hecho está después. El cristal entra ahí en contacto y el cristal tiene un patrón de difracción. Entonces con la muestra se altera ese patrón de difracción y yo sé cuál es el patrón de difracción. Porque en todas las espectroscopías, en todas, las señales son sumas. Eso es lo más bonito de la espectroscopía. Si yo tengo A más B y A absorbe acá este poquito y B absorbe en esa misma longitud este poquito, la señal va a ser A más B. Resulta que A absorbe acá
de esta forma y BH or B acá de esta forma. ¿Cuál va a ser la señal resultante? La señal de A, la señal de B por acá, la señal de A por acá, la señal de B que alcanza a salir acá, y acá sale como la mezquita porque ambas salieron en la misma. ¿Listo? Pues señal de A, señal de B y señal de A más B es la suma casi que algebraica. ¿Listo? Eso es lo maravilloso de todas las espectroscopías. El problema es cuando uno no calibra bien, y eso pasa mucho en el UV, que si tú das más de un 0, hay veces te pueden dar señales negativas. ¿Ok? Y en el UV es muy importante la calibración. ¿Ok? Preface. Continúa. Funcionamiento del ATR. Cristal ATR. El cristal ATR está hecho de un material de alto índice de refracción, como diamante, germanio o zinc. Selenio resin. Eso La está mal traducido, eso es selenio resin. ¿Ok? La muestra se coloca en contacto directo con la superficie del cristal. Entonces, es la señal que está hacia abajo, ¿no? Ella sí es hacia arriba. Reflectancia y transmitancia. Entonces yo tengo mi espectro de reflectancia de la TR y todo se suma. Pero yo al final tengo un blanco que me resta todo esto y entonces tengo la señal de lo que yo quiero analizar. ¿Listo? Es sencillo. Entonces, a ver. Imagínense que yo tengo mi ATR. Por reflectancia yo tengo estos picos. Miren que acá no aparecen. Esto es por reflectancia. Por transmitancia o por transmisión tengo los picos complementarios del mismo polímero. Entonces yo puedo caracterizar, eso es ambos ATR realmente. Yo puedo caracterizar la señal de una forma o de otra. Acá yo meto ese cristalito antes. Ese cristal interaccionando con el polímero me da esa señal. De hecho, esas señales son muy limpias. Muy, pero muy limpias. Cosa que te hagan abajo en transmisión no son tan limpias, son muy anchas. ¿Ok? ¿Puedes leer, por favor? El análisis con ATR depende de los siguientes factores experimentales: índices de refracción del cristal usado en el ATR y de la muestra. ¿Se acuerdan que es el índice de refracción, no? Es igual, es como dejar la línea de el valor a la temperatura T. Y el índice de refracción tiene que ver cómo cambia, y ustedes deben haber visto una cosa que se llama la ley de Snell, ¿cierto? ¿No? Eso lo deben haber visto. Profe, es cuando, por ejemplo, cómo atraviesa la luz, por ejemplo, Un medio. ajá, Y en cambia, el agua. y cambia en otro medio. Esa es la ley de Snell. Eso es lo que está hablando ahí. Dependiendo, el cristal es un medio y tiene una longitud definida. Y cuando interacciona con la otra cosa que ustedes le colocan, cambia el patrón de reflectancia, cambia el camino. ¿Listo? Tarea, búsquense la ley de Snell. Lean sobre la ley de Snell. Les voy a preguntar algo de la ley de Snell. ¿Ok? Continúa. Ángulo de incidencia del haz de la luz y el Porque esto me define la energía. Ángulo de incidencia y ángulo de salida. ángulo crítico. Ese es beta. Profundidad de penetración del haz de la luz y el Y es cuánto llega hasta acá. Entonces tengo un ángulo que llega y cuánto penetra la muestra. ¿Listo? longitud de onda del haz de luz y el Esa es la energía con la que incide.
longitud de paso efectiva. Eso tiene que ver con la rendija. Eso tiene usualmente una rendijita acá que controla ese paso efectivo de luz. Entre más monocromático sea, entre comillas, es mejor. ¿Listo? Continúa. Número de reflexiones en la muestra. ¿Una muestra puede tener varias reflexiones? Imagínate que realmente eso no es un rayito así, sino es un rayito así. Y eso como rayito así puede salir así o puede salir así. Dos reflexiones. ¿Ok? Que la suma de esas dos dan esta. Lo ideal es que tenga las menos posibles. ¿Ok? Continúa. Calidad del contacto entre muestra y el cristal del ATR. Sí, porque es el de referencia. ¿Ok? Características del cristal del ATR. No, eso sí. Ok. ¿Y tú qué eres? ¿Más 4? ¿Menos 8? ¡Uno! Funcionamiento del ATR, cristal ATR. El cristal ATR está hecho de un material de alto índice de refracción como diamante, germanio o selenuro de zinc. La muestra se coloca en contacto directo con la superficie del cristal. Reflexión interna. La radiación IR se introduce en el cristal y se refleja internamente varias veces a lo largo de la superficie. En cada reflexión, la radiación penetra ligeramente en la muestra entre 0,5 a 5 Micrómetros. ¿Cuánto vale un micrómetro? ¿Cuánto vale un micrómetro? 10 a la menos 6. formando lo que se llama una onda evanescente. Absorción por la muestra. La muestra absorbe parte de la radiación en las frecuencias correspondientes a sus vibraciones moleculares. Ajá. La radiación no absorbida continúa reflejándose en el cristal y llega al detector que mide la intensidad de la luz. Entonces, mira, acá llega la luz. Me penetro en la muestra. ¿Toda la luz se penetra? No. Detector. El detector va acá. ¿Listo? Generación del espectro. Más 1, menos 8. 7. 7. Aprendiendo sumitas y resticas con Roche. ¿Sí? No, arriba, generación. Generación del espectro IR. El detector registra la señal transmitida y mediante un proceso transformado de Fourier se genera el espectro IR de la muestra. ¿Qué es la transformada de Fourier? Es una función matemática que se aplica para la transformación de una señal a otra. Excelente. Bien. Con que se aprendan eso es 90% IR. Ventajas del ATR. Primero, preparación mínima o nula de la muestra. No es necesario realizar corte fino o disolver la muestra en solvente. Eso simplifica y agiliza el análisis. Segundo, análisis de diferentes tipos de muestras. Permite el análisis de sólidos, líquidos, polvos y películas sin modificaciones previas. Tercero, bajo consumo de muestras. Requiere solo una pequeña cantidad de muestra, lo que es útil cuando el material es limitado o costoso. Cuarto, aplicación a materiales difíciles. Ideal para realizar muestras opacas o altamente absorbentes, que no podrían ser evaluadas mediante espectroscopia Espectroscopía convencional. convencional por transmisión. Listo.
menos 8. 17 menos 8. Me tocó control. No. Porque a 11 y 11 menos 8 es. No, 17 menos 8 da 9. 9 menos 8 da 1. ¿Otra vez? Y Dios mío, la matemática sí está grave. Dios mío, las drogas. Alta Hay que aprender a sumar y restar. alta reproducibilidad. La técnica es menos sensible a errores en la preparación, lo que mejora la precisión y repetibilidad del análisis. Si se acuerdan que es precisión y repetibilidad, ¿no? Repetibilidad también, ¿no? Precisión es qué tan, a ver, ¿Qué tan cerca estamos del valor real? no, No, ¿Qué tan cerca están las mediciones? ¿qué tan cerca están las mediciones y qué relación guardan las mediciones entre sí? En un experimento. Y la repetibilidad es, si yo lo hago varias veces, ¿qué tanto se repite ese patrón? Y puede ser a otro valor. Pero eso tiene que ver con la desviación estándar, ¿no? Si la desviación estándar da siempre lo mismo, la precisión es siempre igual. ¿Ok? ¿Listo? durabilidad del cristal, ATR. Los cristales de diamante o celuluro en sí son resistentes a los productos químicos y al desgaste, permitiendo su uso con sustancias corrosivas o abrasivas. Facilidad de limpieza. El cristal ATR se puede limpiar rápidamente entre el análisis, permitiendo un alto rendimiento en las aplicaciones de control de calidad. Entonces, tengo un sistema de ATR que es un cristalito y después coloco la muestra y veo que cambia del patrón de transmitancia de ese cristalito. ¿Listo? Continuamos. Limitaciones ATR. El ATR. ¿Qué es ATR? Háganlo, desapréndeselo porque eso viene en el parcial. Profundidad de penetración limitada. La radiación IR penetra solo una pequeña fracción dentro de la muestra de 0.5 a 5 micrómetros, Ajá, por lo que solo se analizan las capas superficiales. ajá. Sensibilidad menor. Mire que nosotros cuando estábamos hablando de la otra parte de infrarrojo, de FTIR, analizábamos todo, o sea, absorción con B. Acá estamos con absorción con D, solo las capas superficiales, ¿listo? A menos de que sea un líquido, porque el líquido penetra fácil, ¿ok? Continúa, por favor. Sensibilidad menor. En comparación con los espectrómetros por transmisión, la sensibilidad puede ser menor para muestras muy diluidas. Ok. Pero lo que yo no entiendo es como el sistema, porque hablan de un cristal, pero entonces... Ah, ok, bien, bien. Ya te lo dibujo. A ver, ¿cómo funciona? Vamos a hacer el paralelo con el UV-Vis. Para ir retomando y que el UV-Vis es muy importante. Por eso lo digo. Y es bueno que lo vayamos procesando. ¿Cómo es el UV-Vis? Esta es la fuente. Después de la fuente, ¿qué sigue en el UV-Vis? Monocromador. Depende. Pero bueno, monocromador. De hecho es la rendija, pero bueno. Pero el monocromador también es una rendija. Después, la muestra. La muestra. ¿La muestra cómo se pone? En solución. ¿Y qué es el material de la celda? Eso lo deben haber visto en UV. Debe ser un material transparente para el UV. Entonces, si tú vas a trabajar visible, puede ser vidrio. Pero si vas a trabajar UV, debe ser cuarzo.
El cuarzo sirve para todo el UV-Vis, el vidrio y el plástico para visible. ¿Ok? Ah, imaginen que ahora es ANR. Imaginen. Imaginen que tienen la cosa en solución. Lo que estamos hablando es que el material de la cubeta, sin ser una cubeta, ahorita los dibujo bien, es, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Se le nombre quién? O diamante. ¿Listo? Imaginen que ese sería como el visionario AV. ¿Cómo funciona realmente? Tú tienes una ATR tiene como dos aparaticos, entonces tiene acá la fuente IR y tiene como una rendija. En esa rendija yo coloco el cristal. De hecho no es un cristal, sino es como una laminita y el cristal está como por acá. ¿Eso? Entonces a ver, piensen que es eso y que lo negro es la rendija y acá está el cristal, un puntico ahí. Y esa es mi fuente. Y esa es la tapa, ¡pum! Y acá abajo coloco mi muestra. Muestra. Y todo el sistema óptico va después de esto. Sistema óptico. Que empieza desde acá, ¿no? ¿Eso sí me hago entender? Entonces, si lo vemos acá en el dibujito, mira, es como verlo desde acá. Entonces, acá va, mira ese es variable. Acá va la fuente infrarroja. Mira dónde va la muestra. Acá va el cristal. La muestra se pone como en la rendija y yo analizo lo que ocurre en ese cambio de dirección de la fuente y el espectro. Entonces, mira, acá va el cristalito, la muestra. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, piensa que eso se coloca acá. ¿Ustedes han usado un microscopio alguna vez? ¿Qué se coloca? El grande que es portaobjetos y el otro, ¿cómo se llama? No, hay dos. Hay uno que es más pequeño que el otro. Uno se llama portamuestra, ¿ah? Y laminilla o portaobjetos. Entonces tú colocas abajo la grande. Piensen que abajo va la grande. ¿Listo? Coloca sobre ella la muestra y encima de ella coloca la otra. Lo que se coloca encima es como el equivalente al cristal. Y después vas y miras. Lo que va arriba es como el cristalito, abajo va la muestra y acá todo el sistema óptico, pero yo si analizo reflectancia va por este lado. Pero yo puedo analizar muchas otras cosas en una ATR. ¿Listo? De hecho, eso es un microscopio con ATR, entonces tú ves desde abajo también lo que está ocurriendo. ¿Sí? ¿Pero más o menos? ¿Sí? O sea, yo sé que es difícil visualizarlo antes, pero uno va y lo ve y dice que bobada. ¿Ok? Listo. Estamos por acá. Limitaciones. ¿Qué me está leyendo? Más 20, menos 8, 13. 21 menos 8 es 13. Eso. Menos 8, 5. El 5. Dios mío, matemáticas. Ay, Dios mío. Limitaciones del ATS. Profundidad de penetración limitada. La radiación IR penetra solo una pequeña fracción dentro de la muestra. ¿Dónde está la pregunta? No. Eh, ¡Tauria! 0.5, no es que por el 0.5 que sí. Ah, sí, se repite. Menos 5. No menos 5, de 0,5 a 5 De 0.5 a 5 micrómetros. Por lo que solo se analizan las capas superficiales. Ajá. Ah, no, esa parte sí. Aplicaciones de la ATR. Aplicaciones de la
Entonces el ATR es esa gente usa, a ver, en la industria farmacéutica la verificación de un medicamento se hace de varias formas. Una es cristalografía, cuando el medicamento viene en un cristal, y cuando no viene en un cristal se hace por ATR. ¿Qué se hace? Se esparce un polvo y ellos lo colocan en una lámina, ellos tienen una preparación de muestra específica y de acuerdo al ángulo con el que sale, saben si el medicamento está puro o impuro. ¿Listo? Porque con eso caracterizan el infrarrojo y se dan cuenta si están parte de los reactivos o no. Continúa. Química ambiental, identificación de contaminantes de suelos y aguas. ¿Sí? Industrias de polímeros, análisis de composiciones y aditivos. Alimentos, control de calidad en productos procesados. Arqueología y arte, identificación de pigmentos y materiales antiguos sin dañar las piezas. Esta parte es lo que es espectacular. Yo hice una estancia. Es que eso no. A ver, yo fui invitado a la Universidad de Valencia en el 2017 a una estancia de investigación de un mes. El profesor se llama Antonio Domenech. Yo trabajaba con electroquímica. Bueno, yo trabajo con electroquímica. Y él estaba trabajando con puntas de lápiz para analizar obras de arte. Y él hacía un toque así, con una punta de un lápiz. Bueno, el tamaño es. Y eso después lo hacía pasar por electroquímica y comparaba la señal que generaba la señal electroquímica más la señal de Raman, que vamos a ver desde la próxima clase, y decían que se está experimentando o no la muestra. Yo fui a hacer otras medidas de otras cosas, pero eso se me hizo espectacular, tanto que una chica conmigo en la Santiago hizo la tesis trabajando con minas de carbón para hacer remediación de mercurio y cadmio. Entonces imagínate que uno puede hacer remediación, o sea, curar el agua con minas de carbón. Entonces, eso es espectacular, o sea, ya cuando tienen tanta plata ellos pueden dedicarse a eso. Entonces él tiene estas ecuaciones que le permiten predecir qué tan viejo es una obra de arte por ese análisis electroquímico. Entonces sería muy chévere implementar acá, eso no existe en el país. Entonces, ahí siempre hay nichos para pensar. ¿Ok? ¿Mucho frío? Funcionarios de debajo de la próxima llama, ya no tanto frío. Llega tarde. 6 a 9. ¿Más 5? ¿Menos 8? 6, pues la 6 ya leyó. ¿Tú no eres la 6? Por eso tú leíste ahorita 48. Yo te voy a dar las otras de más. ¿Sí? 6. 6 más 6. 12. Menos 8. 4. Allá mis ojos. Características. Principio de funcionamiento. ATR, reflexión interna atenuada en un cristal con contacto directo con la muestra. FTIR, transformada de Fourier para convertir interferograma en espectro IR. IR tradicional, el monocromador selecciona longitud de onda secuencia arriba. En la instrumentación está el cristal ATR. Entonces, nuevamente, mire que acá el ATR tiene una muestra antes, un cristal antes. Es como si constantemente estuviera tomando el IR del cristal y solo analiza lo que cambia después. ¿Listo? Continúa. Interferómetro de Michelson. detector Es lo que tenemos que ver hoy. monocromador con fuente de luz IR y detector. En la preparación de muestra está una mínima o nula, muestra en contacto directo con el cristal. En el FTIR puede requerir preparación sencilla para transmitir
a 5 micrómetros. En el FTIR alto, buena relación señal-ruido, especialmente con el detector MST. Y el IR tradicional es menor en comparación con el FTIR. Pero salió el 22, ¿eh? No. Salió 18. A 22 menos 8. ¿Ah? 14. Uy, excelente. Menos 8. 6. Ahora sí. Te tocaba. ¿En dónde todos quedamos con Arriba. Ese es otra diapositiva. límite de cuantificación? Dependiente del contacto con el cristal, menor precisión en muestras irregulares. Excelente para cuantificación precisa de compuestos. Entonces empecemos. Ok. Esta parte Ajá. es ATR, FTIR y IR tradicional. ¿Listo? Entonces, cada vez que vamos por columnas lo vamos a decir. ¿Listo? Profe, ¿me repite cuál era otro? El segundo es el FTIR, ¿Y el tercero? tradicional. Ok. Excelente para cuantificación precisa de compuestos y menor precisión debido al ruido del monocromador. Listo. ¿Contigo? Usos principales del ATR. Control de calidad, identificación de superficies, análisis de polímeros y alimentos. Del FTIR. Identificación precisa de compuestos, análisis cualitativo y cuantitativo. Y del tradicional, aplicaciones limitadas en comparación con FTIR, más usado en enseñanza. Ventajas. Preparación mínima de la muestra, análisis rápido, útil para sólidos, líquidos y polvos. Del FTIR. Alta precisión y sensibilidad, amplio rango espectral, medición simultánea de todas las frecuencias. Y de tradicional, simplicidad en el diseño, más accesible económicamente. ¿Cuánto? Más 6. 10. Menos 8. 2. 2. Haga 0. Continúa. Limitaciones. Limitaciones. Del ATR. Dice menor sensibilidad para muestras muy diluidas. Solo analiza capas superficiales. Para Para el FTIR. el FTIR requiere enfriamiento del detector. En algunos casos mayor costo de los equipos. Tradicional. Tradicional. Lento y menos sensible que el FTIR. Difícil medir muestras complejas. Rango espectral. Dice IR medio, principalmente entre los 4000 y 400 centímetros de resolución. Sí. Y ahí el IR cercano, medio y lejano, dependiendo del detector. O sea, mayor rango espectral en el FTIR. El tradicional IR medio, principalmente entre los 4000 y los 400 centímetros a la resolución. Mantenimiento. Mantenimiento dice fácil, el cristal ATR se limpia rápidamente. Requiere mantenimiento de interferómetro y equipamiento del detector. Y para el tradicional, bajo mantenimiento pero menos preciso. Más 2, ¿no? Dos. Si sale 8 le toca. 2 más 2. Mi amiga, hoy todo. Ya, no. Ah, no, el 4. Conclusión, ATR ideal para el análisis rápido y sin preparación extensa de muestra, útil en control de calidad, polímeros y superficies, menor sensibilidad para análisis de capas profundas. FTIR ofrece mayor rendimiento con alta precisión, sensibilidad y versatilidad. Es preferible para investigaciones avanzadas y análisis detalladas de compuestos. IR tradicional. Aunque
aunque menos usado hoy en día, sigue siendo útil en aplicaciones básicas educativas por su simplicidad y costo más bajo. Y llegamos al interferómetro. Esta parte es compleja y ahorita también después vamos a ver las matemáticas. Esto por favor estudien las matemáticas, que eso no sé si las vamos a ver hoy, pero para el miércoles lo vamos a ver. El parcial es desde este miércoles en 8. O sea, no este miércoles que viene, sino en 8 días. ¿Ok? Va a ser miércoles. ¿Ok? A algunos les va a ir. ¿Ok? El parcial, ¿qué? Bueno, una pregunta. Obviamente va a salir teoría, pero también la pregunta de detalle, ¿cierto? Sí. Profe, ¿qué temas entran en el parcial? Lo que veamos hasta el sábado. Todo lo que usted nos ha mandado diapositivas desde que usted tuvo con la clase. Es un montón. Sí, yo Sí, supongo. Y va a es- ser largos y extensos, ¿lo va a hacer eso? ¿Ah? Va a ser Opción múltiple y. Opción múltiple, sí. Las primeras 20 preguntas son de opción múltiple. ¿Qué pasa? Si son de opción múltiple. 1 minuto por pregunta, 20. Es que obviamente hay que pensar. Bueno, 2 minutos por pregunta, a 40. Profe, entonces, ¿cuándo sería el 23? ¿El miércoles 23 o el 30, que es miércoles? No, que pues yo Ese pensaba. miércoles en 8. Pues Pero el parcial del sábado. Ah, gracias. ¿Ah? El parcial del sábado, ¿cierto? No, miércoles. Miércoles mejor. De ese miércoles en 8. Ustedes que no, de los que no fue el sábado y ahorita el Dios mío. No, yo sí por el sábado. No, entonces yo no voy a miércoles. El final sí es un sábado. El final también hacemos un compartir antes del parcial o después del parcial. Como quieran lograr. No, después. Con un chocorramo. Acá. ¿Sí es el 30? Profe, el de estadística es el martes. Sí, estamos en ¿El otro lunes? 8 a 10. Nos toca creo que por allá en un salón. En el salón está programado. En el físico. ¿Ah? Lloren, lloren. Ok. Bienvenidos, ¿querían hacer química? O el conto de John Gall. Ok. El interferómetro es el corazón. Mira, la mayoría de los espectrofotómetros IR son con transformada de Fourier. ¿Por qué? Porque te permite mayor cantidad de análisis, es más selectivo, te permite mayor cantidad de señales, te permite mayor cantidad de interpretaciones. Sobre todo para la gente que trabaja en química orgánica. En química orgánica le permite la identificación de grupos funcionales. Es muy importante para identificar grupos funcionales. Raman trabaja más o menos las mismas frecuencias de infrarrojo, solo que Raman trabaja, y los que veían inorgánica debían haber visto unas cosas que se llaman los diagramas de Tanabe-Zungano, que son transiciones que ocurren en los espectros, transiciones permitidas y no permitidas. Y entonces el Raman se usa más en inorgánica. ¿Ok? Nuevamente acá no vamos a ir hacia la caracterización de las señales, sino vamos a ir hacia cómo funcionan los instrumentos. Por eso de pronto puede ser un poquito o aburrido eso, pero acá vamos a ir hasta la matemática. ¿Ok? Un brochazo de la matemática. Entonces sí toca tener ciertas cositas de integrales, ahí están desarrolladas, entonces mírenlo, porque lo vamos a hacer y eso también va a entrar en el parcial. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la estructura del interferómetro. ¿Cómo van con la clase? ¿Cómo se sienten en la clase? Es densa, pero yo trato de que sea amena. No lloren, no lloren. Ok. No, acá lo importante es aprender. La verdad, yo por eso los parciales los hago más que pregunta abierta, de opción múltiple. Igual los dejo sacar una hoja por ambos lados que escriban lo que quieran. Sí, en todas las materias que yo doy. Hay cosas que no me interesan. La memoria no es una de esas. Me interesa que sean más lógicos. Hay una pregunta o dos abiertas y hay un par de ejercicios. ¿Listo? Entonces, ¿en quién íbamos?
para ellos son menos 8. 7. Estructura del espectrómetro. De Michelson. Primero, fuente de radiación hierro. La radiación infrarroja se emite de una lámpara como globo y se dirige hacia el interferómetro. El interferómetro es todo esto. Todo. Porque es que algunas veces uno piensa que el interferómetro es una cosita. No, el interferómetro es el grupo de espejos, del láser, del divisor, del espejo plano 2, del espejo plano 1, y esa longitud entre ese espejo móvil, que ahí dice divisor de haz, pero es un espejo que va haciendo esto, esta longitud es muy importante porque esa longitud, dependiendo de esa longitud y el manejo de esa longitud, nos cobran el equipo. Y dependiendo de la precisión de esa longitud, es lo que vale el equipo. ¿Listo? Entonces empieza. Divisor de haz. No, fuente de radiación IR. Ah, ok. No, la radiación infrarroja se emite desde una lámpara. Ah, ok. Listo. Entonces, todo en la fuente ya viene antes que esto. ¿Listo? Continúa. Segundo, divisor de haz. Este elemento divide la radiación en dos haces. Uno se refleja hacia un espejo fijo, otro se dirige hacia un espejo móvil. Entonces, nuevamente, la fuente que usualmente, ya vieron allá en el espejo cóncavo, va primero a una referencia y la referencia es la que termina mandando el láser hasta el divisor. El divisor hace, va para allá, va para acá, va para allá, va para acá, va para allá, va para acá, y después al objetivo. ¿Listo? Continúa. Tercero, espejos. El espejo móvil cambia su posición a lo largo del tiempo, variando la distancia que recorre uno de los haces. El espejo fijo mantiene su posición constante. Cuarto, recombinación de haz. Tras reflejarse en los espejos, los dos haces vuelven al divisor de haz, donde se recombinan. La diferencia en la distancia recorrida por los dos haces crea un patrón de interferencia. Entonces, a ver, si yo voy acá y ese recorre una lambda, una longitud L1, que es diferente a una longitud L2, digamos que este sea más corto, o sea, este está haciendo 2 veces o hasta 2 y punta, el patrón de interferencia, yo sumo las, más bien resto una de la otra. Acá valle, y valle, va dando como 0, ¿no? Pero miren que acá no está exactamente en el 0, entonces acá empieza y después otra vez. ¿Sí ven? Eso es lo que hace un haz y otro haz. ¿Listo? Esa es la comparación. Entonces restas uno del otro. Pero mire que hay una brecha. Cuando hay una brecha, eso puede ser un problema. Porque da un pico en un solo sentido y no tiene un equivalente. Entonces, por eso esas longitudes deben ser lo más cercanas posibles para que no se generen esas brechas. O la longitud de una debe ser un múltiplo entero de la longitud del otro, para que cuando vuelva a generarse esto, el patrón, tengas otra vez señal. Pero profesor, ¿se gradúa? No, eso viene fijo por el equipo. Hay equipos al principio que sí te permitían graduar eso, pero la verdad es que la experticia del experimentador termina siendo un factor muy importante y es difícil, pero para algunas aplicaciones te lo venden para que tú seas el que lo controla, pero para la mayoría vienen ya cajas negras selladas. ¿Listo? Y lo mejor es no tener que tocarlos. Sí, no. Eso es lo mejor para un usuario. Yo trabajaba era en una empresa que daba. Yo antes de empezar el doctorado trabajé en una empresa que se llama Kimos y yo instalaba estos equipos. Instalaba cromatografía, equipos de cromatografía líquida y equipos de cromatografía de gases y acoplados a masas. Por eso la experiencia en equipos. Entonces uno como el que da mantenimiento no necesitaba saber destapar las cajas. Ahorita las cajas muchas de esas vienen selladas y si se daña le toca decirle a uno al usuario, mire mi amigo, esto ya no va más, le toca comprar la caja completa. Antes uno podía sacar
los espejos, limpiarlos, brillarlos, sacar las ranuras, limpiarlas, hacer hasta las ranuras. Eso en los equipos de antes uno lo puede hacer. Ahora son cajas selladas. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de garantizar que el equipo siempre está en las mismas condiciones. Porque es que hay veces cuando uno hace eso tan manual, el cliente, dependiendo de la naturaleza del cliente, pero yo tenía el equipo bien, usted fue el que vino y lo empeoró. Entonces, eso estaba bien, y todo estaba bien antes de que usted llegue. Entonces, el cargo se llama ingeniero de soporte. Y el que vende el equipo y se recibe su comisión, y el de soporte siempre aguanta y el de soporte ni comisión recibe. Eso es pero es chévere, porque la curva de aprendizaje es espectacular. Uno aprende de todo, ¿listo? Y uno aprende aplicaciones, que es que esa falta de visión algunas veces de las aplicaciones también es importante. ¿Ok? Listo, entonces ya vamos viendo cómo es que se genera el patrón de interferencia, ¿no? Una señal menos la otra, para que vaya quedando claro. Eso empieza un poquito la cabecita a maquinar las cosas, ¿listo? Digo, Valero. Entonces, solo ustedes dos, ¿quién más está? Solo ustedes dos están y Brenda, en las dos clases, ¿no? Pero también está Julián. Y este otro me canceló. ¿Quién? El otro que andaba con ustedes. Álvaro. No, Álvaro no. Había uno que llamaba Álvaro, que era ingeniero. Pero creo que canceló porque no volvió. No, Álvaro me escribió que es que no puede algunas veces. Pero no cancelado, no sé. Tengo que ver. Ok, continuemos. ¿Todo? Sí. Ush. ¿Cómo le rinde? ¿Más 7? ¿Menos 8? ¡9! ¿Menos 8? Ya. Patrones de interferencia. Los patrones de interferencia son el resultado de la combinación constructiva y destructiva de los dos haces. Interferencia constructiva. Las ondas están en fase y las amplitudes se suman. Interferencia destructiva. La mayoría de los equipos de ATR hacen interferencia destructiva, lo mismo de FTIR, la mayoría. ¿Ok? Porque después el tratamiento de señal con la transformada de Fourier, que es una ecuación matemática que me permite el análisis de señales, es más fácil que tener mucho. ¿Ok? Interferencia destructiva. Las ondas están desfasadas y las amplitudes se cancelan. La señal de interferencia se registra como un interferograma, donde la intensidad varía en la función de la posición del espejo móvil. Ok. Conversión del interferograma en espectro IR. Interferograma. El interferograma es una señal en el dominio del tiempo que contiene información sobre todas las frecuencias presentes en la radiación. Transformada de Fourier. La transformada de Fourier convierte el interferograma en un espectro IR, una gráfica que muestra la intensidad de la radiación absorbida o transmitida en función de la frecuencia con que cumple onda. Bien, todo eso ya lo hemos discutido, ¿no? ¿Ah? ¿La calculadora? ¡Ey! ¿No les va a salir ejercicios de eso? 18, sí. Menos 8, 10. No, más 1. 18 más 1. Y 9. Menos 8. 11. Menos 8. 3. Uy, Dios mío. 11 menos 8, 12. Dios. Así para dar vueltas, mica. Ventajas del interferómetro de Michelson. Primero, medición simultánea de todas las frecuencias. A diferencia de los espectrofotómetros dispersivos que miden una longitud de onda a la vez, el FTIR registra todas las frecuencias al mismo tiempo, lo que hace que el análisis sea más rápido. Segundo, alta resolución. La precisión en la posición del espejo móvil permite obtener espectros con alta resolución, lo que facilita la identificación de picos estrechos.
simultáneamente, se promedian las señales, lo que reduce el ruido y mejora la sensibilidad. ¿Listo? Esa es la ventaja de que ese coso esté ahí dando vueltas a 1000 por hora. ¿Ok? Y antes de empezar las ecuaciones, sí es necesario definir una cosa que se llama el delta de Dirac. ¿Ok? Resulta, yo no sé si ustedes algunos han visto teórica. Si no, han visto que usualmente las señales tienen un comportamiento de esta forma que puede llamarse gaussiana o lorentziana, ¿cierto? Y yo puedo analizar toda esta cosa o yo puedo analizar por partes. Sabiendo que la suma de las partes me da la información del pico, porque la suma de las partes me dice de la probabilidad de encontrar un evento debajo de eso. Eso es lo que define Dirac para entender algunos tratamientos matemáticos. ¿Ok? Entonces vamos a leer un poquitico. La delta de Dirac está correlacionada con este espacio. ¿Listo? Con ese espacio entre señales. ¿Quién está leyendo? 7. Más 1, 8. Por fin, mi amigo. Ah, más 3, 10. Ah, más 3. Ah, Bueno, 8, 2. Perdón. Dice la delta de Dirac, denominada como Delta de T. delta de T, es una función matemática idealizada utilizada en física, matemáticas e ingeniería para representar una señal Infinitamente estrecha y de gran intensidad, concentrada en un punto específico del dominio. Se le llama también función impulso y tiene propiedades únicas que la hacen esencial en el análisis de sistemas y transformadas, como la transformada de Fourier. Definición formal: la delta de Dirac no es una función en el sentido tradicional, sino una distribución, una función generalizada. Entonces, cuando vemos el delta de Dirac, nosotros definimos el delta de Dirac como dos partes. ¿Vale infinito? Si yo agarro y defino esto por secciones cada vez más pequeñas, ¿cierto? Pero en este punto, o sea, de aquí para allá, el delta vale infinito. O sea, yo no puedo evaluar fuera de esto. ¿Listo? En el punto inicial. ¿Y vale 0 cuándo? O sea, cuando eso va teniendo ese medio infinito, el delta, o sea, el espacio que hay entre cada medida, ¿cuánto es? A ver. De acá a acá, imaginen que hay 1 metro. Entonces, de acá a acá, ¿cuánto va a haber? 1 menos, casi. ¿Ah? 0.5. De acá a acá, 0.25. La mitad de eso, 0.125. La mitad de eso, 0.0625. ¿Hacia dónde está tendiendo? Maravilloso. ¿Listo? Para que lo entendamos. O sea, los espacios son cada vez más pequeños, tanto que si t es diferente de 0, tiende a 0. Pero toda esta región, si yo sumo toda esta región, ¿a qué valor va a tender? Al 100%. Porque ves que uno no coloca el 100%, sino a 1. ¿Listo? Si yo sumo región por región, todo esto va a ser 1. Entonces, el delta de Dirac dice que la integral bajo el área de la curva, o bajo la curva, desde
0 hasta infinito, o de 0 a infinito, de la función de Dirac es igual a 1. ¿Listo? Es lo que llaman probabilidad que ocurra un evento. Eso es solo de una definición, ahorita no importa. ¿Listo? Ahora lo que sí importa es esto, que es lo que van a tener que estudiar, porque ya nos pasamos para la próxima clase. Ahí está, después de esto, la verdad está acá esto, pero después está explicado paso por paso la ecuación. O sea, solo revírense. Lo único que de pronto les toca resolver es este paso de aquí a acá. Pero ahí está explicado qué tienen que hacer. ¿Listo? Y ahí está paso a paso. Y esas son las matemáticas que explican esto. Y con eso vamos a acabar IR y empezamos Raman. ¿Listo, muchachos?